Bueno, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profe, se escucha. Bien. ¿Quién dijo se escucha? Ferrero. Ferrero. Ah, bien. Tengo que ver cuál es el cuadradito que se mueve y ahí, bueno, vamos a ver qué hora es para no entrar antes de tiempo. Se está grabando en este momento. Bien. Les voy a pedir, por favor, que den el presente en el chat del WhatsApp. Ahí está. Por favor, den el presente en el chat del WhatsApp. En este chat. En este chat. Bien. En este chat. Bueno, esto tengo que... Ahí está. Entonces ahí les voy a ir tomando el presente. Como ya son las 16, vamos a comenzar. Todos me escuchan, ninguno tiene problemas. Vamos a comenzar entonces con halógenos. ¿Me dice si están compartiendo? Sí, ¿No hay profe. problema? No, por ahora no. Por ahora no. Bien, bien, me alegro. Entonces, bueno, habíamos empezado con halógeno, habíamos definido algunas cuestiones de que son todos no metales, que existen existen como moléculas diatómicas. Habíamos dicho cosas como esta, y por lo tanto, como eran no metales, no van a tener ninguna gana de perder electrones, todo lo contrario. Acá la química no metálica va a ser la importante, va a ser el comportamiento importante. Por lo tanto, vamos a tener las variaciones clásicas de todos los grupos, el aumento del radio atómico hacia abajo en el grupo, el aumento del radio iónico. Acá vamos a tener cuestiones importantes que también dijimos, que el estado de agregación se explicaba por las uniones intermoleculares, sabiendo que tenemos acá moléculas, ¿no es cierto? Moléculas que se van a unir unas con otras con fuerzas intermoleculares, como son moléculas apolares, fuerzas de dispersión de London muy débiles, pero que esas fuerzas iban a ir creciendo a medida que yo bajaba en el grupo, porque iba aumentando el tamaño de la molécula y por lo tanto la superficie de interacción molécula-molécula iba a ir aumentando, y por eso justamente cada vez iba a tener mayores fuerzas de interacción, y por eso es que cuando yo llego al bromo, ya el estado de agregación a temperatura ambiente es líquido. Y en el caso del yodo, que las fuerzas intermoleculares aún son mayores, va a ser porque tiene un tamaño mayor, una mayor superficie de interacción, que es sobre superficie de interacción que se mide la interacción de London. Cuanto mayor sea la masa molar de la molécula, cuanto más grande sea, va a ser más intensa, y por lo tanto, al ser más intensa, llegamos a tener, en el caso del yodo, un sólido. Vamos a ver, ustedes lo van a ver, yo no voy a ver con ustedes orgánica, pero cuando vean orgánica, van a ver que las fuerzas de dispersión de London no solamente van a depender del tamaño de la molécula, sino de la forma. Pero eso lo verán ya con la gente de orgánica. Otras cuestiones importantes acá es la energía de disociación de enlace, que ahí vemos cómo la energía de disociación de enlace de la molécula de flúor es menor que la molécula de cloro. Y luego esa energía de disociación de enlace va bajando hacia el yodo.
Esa diferencia habíamos empezado, creo que habíamos empezado a trabajarla, era que en el caso del flúor, en la que tiene una menor energía de disociación que el cloro, porque por los tamaños. Creo que alguien dijo algo de los tamaños. Es una molécula pequeña, pero tiene muchos pares sin compartir, y eso hace que se produzcan efectos repulsivos. Esos efectos repulsivos hacen que cuando yo quiera romper la molécula, voy a utilizar menos energía que para romper la molécula de cloro, que es más grande, y puede acomodar mejor esos tantos pares de electrónicos de no enlace, ¿no? Por eso la molécula del flúor va a ser la que tenga una energía de disociación de enlace muy pequeña. Esa energía de disociación de enlace nos está indicando que va a ser fácil romper la molécula, va a ser relativamente fácil, y por lo tanto eso me va a explicar la enorme reactividad del flúor. El flúor reacciona con lo que ustedes quieran, con lo que encuentra, reacciona con el agua. Es el único de los halógenos que reacciona de esta manera con el agua. Después esto lo vamos a profundizar un poco más. Reacciona para desplazar al oxígeno del agua, o sea que lo oxida al oxígeno del agua, porque evidentemente es más oxidante que el oxígeno. El oxígeno era hasta ahora nuestro gran oxidante, el que favorecía las combustiones, como dijimos, que el oxígeno favorecía la combustión, y que la combustión es una reacción redox. Yo tengo un combustible que se oxida y un oxidante que se reduce, y siempre era el oxígeno. Ahora el flúor le gana la partida al oxígeno y lo puede desplazar del agua. El flúor puede reaccionar con el oxígeno también para dar el famoso fluoruro de oxígeno, fluoruro oxígeno, reacciona con el hidrógeno para formar un fluoruro de hidrógeno muy, pero muy estable. Vamos a ver la enorme energía de disociación de enlace de esta molécula, es tremendamente estable, y que también, por supuesto, como tiene hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo, podemos pensar dos cosas importantes. Una, el comportamiento ácido, la liberación del hidrógeno como protón. Pero también podemos decir que este fluoruro de hidrógeno va a ser el único haluro líquido, el único haluro de hidrógeno líquido del grupo. Todos los otros haluros de hidrógeno van a ser gases. Este va a ser el único haluro de hidrógeno líquido. ¿Por qué? Porque ese hidrógeno unido a un flúor tan brutalmente electronegativo, el más electronegativo de la tabla, eso ya lo establece Pauli en su tabla de electronegatividades, me va a formar un enlace tremendamente polar, y hidrógeno unido a un elemento electronegativo, es decir, que el fluoruro de hidrógeno en estado líquido y disuelto va a formar enlaces puente hidrógeno, muy poderosos. Pues, entonces, esto es la energía de disociación de enlace. Entonces, la energía de disociación de enlace está vinculada directamente ¿con qué? Con la reactividad. El más reactivo es el flúor, ¿sí? Con la reactividad. Después, por ejemplo, las energías de disociación de enlace del flúor, del cloro, del bromo, que es menor que del cloro, o la del yodo, que aún es menor que la del bromo, ya estamos hablando de átomos muy grandes unidos con orbitales grandes que se solapan poco. Entonces esos enlaces se empiezan a debilitar, pero por otros motivos. No es por el mismo motivo en que es débil el enlace flúor-flúor. La afinidad electrónica, ese es un elemento esa es una propiedad muy importante para reforzar la idea del carácter no metálico. Aquí vamos a tener las afinidades electrónicas más grandes que podemos encontrar en toda la tabla periódica. Aún así, esa afinidad electrónica, si ustedes observan, va a ser negativa, ustedes saben, que yo estoy acá presentándola como módulo, va a ser más pequeña la afinidad electrónica, el módulo de la afinidad electrónica del flúor que la del cloro. Ahí hay algo que hay que pensar. O sea, cuando hablamos de afinidad electrónica del flúor, a ver si me dejes, sí, acá está.
la afinidad electrónica del flúor, del átomo de flúor en estado gaseoso, más un electrón que me va a dar un ion negativo gaseoso, esta afinidad electrónica es menor que la del cloro. Se libera menos energía para incorporar un electrón al átomo de flúor que para el átomo de cloro. ¿Y eso cómo se explica? Otra vez, de nuevo, diciendo que la afinidad electrónica de estos elementos, esta diferencia se da otra vez con el pequeño tamaño del átomo de flúor y del ion flúor, del ion fluoruro, que claro, es chiquito y tiene que albergar eso en el caso del fluoruro, 4 pares de electrones. Entonces es poco espacio para albergar tantos pares electrónicos y hay tensiones ahí, por eso es que no se libera tanta energía cuando el flúor gana el 8º electrón y conforme el anión fluoruro. Que en el caso del cloro, como es más grande, puede ubicar mejor esa densidad electrónica, esos 4 pares. Entonces, ahí se explicó las dos discontinuidades que son importantes, la energía de disociación de enlace que explica la reactividad del flúor y la afinidad electrónica. De todas maneras, aunque la afinidad electrónica del flúor sea menor que la del cloro, la afinidad electrónica del flúor es importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo la tendencia de enlace. El flúor va a formar este anión porque va a tener tendencia a formar compuestos iónicos. Entonces, esta alta energía de afinidad electrónica me va a justificar tantos fluoruros metálicos con mucho carácter iónico. Sobre todo, bueno, los alcalinos tercios, pero también, por ejemplo, elementos como el aluminio. El fluoruro de aluminio es muy iónico, ¿sí? Cuando yo bajo al cloruro, ya hay un menor carácter iónico en el cloruro, porque lo que pasa es que el catión polarizante, que el catión aluminio, no lo polariza bien, no lo polariza al anión fluoruro pequeño, pero sí al anión cloruro más grande lo polariza y hace que las nubes electrónicas se puedan tocar y crecer el carácter covalente. Por eso que el fluoruro de aluminio tiene un punto de fusión de 1000 y pico de grados, porque ahí la unión iónica es importante, muy importante, y en el cloruro ya el carácter covalente empieza a crecer, y por eso el punto de fusión es muy menor. O sea, habría que buscarlo bien, pero está entre 100 y 200 grados centígrados, frente a 1000 grados, que es el punto de fusión del fluoruro de aluminio. Entonces, los fluoruros generalmente tienen mucho carácter iónico. Entonces, ahí les está diciendo una tendencia de enlace importante del grupo que se ve muy potenciada en el caso del flúor. Los fluoruros son todos muy iónicos. Los otros elementos pueden formar también sales con carácter iónico, pero no tanto como los fluoruros. Después la afinidad electrónica. Entonces vamos a tendencia de enlace, reactividad, hemos hablado de estados de agregación, y ahora, por ejemplo, vemos en cuanto a, aquí no sé si está, tiene que estar, el potencial de reducción. Todos son oxidantes. Ahora, ¿cómo son todos igualmente oxidantes? El flúor, el cloro, el bromo, el yodo, no. El más oxidante de todo es nuevamente el flúor. Entonces el flúor es como que se va teniendo ya varias cosas diferenciales, como todos los primeros elementos de todos los grupos. Es el más electronegativo, es el más oxidante. Fíjense lo que es el potencial de reducción del flúor. 2,78 es muy alto. O sea que este va a ser nuestro gran oxidante. Nuestro oxidante va a ser tan oxidante, el más oxidante de todo el grupo, que va a haber reacciones que vamos a tener que marcar. Vamos a dejar un poquitito de compartir acá y vamos a nuestra pizarrita. La pizarra acá la tengo. Vamos a ver entonces lo que se llaman, díganme si están compartiendo, por favor, ¿no? Las reacciones, están compartiendo, ¿no? Chicos, Sí, profe. ¿sí? Bien. Las reacciones de desplazamiento, donde se va a ver el carácter oxidante del flúor. ¿Cómo se ven esas reacciones?
cuando el flúor reacciona, por ejemplo, con un haluro, por ejemplo, el cloruro de potasio, el flúor es más oxidante que el cloruro y entonces lo desplaza de sus sales. Se forma cloro y se forma fluoruro de potasio. Esta es una reacción clásica de desplazamiento entre halógenos, ¿sí? Como sabemos entonces que el poder oxidante va a ir bajando a medida que yo bajo en el grupo, el flúor me va a desplazar a todos los halógenos de sus sales, por ejemplo, cloruro de potasio, bromuro de potasio, me va a desplazar a todos los halógenos de sus sales, ¿sí? Y bueno, por supuesto al yodo también, lo va a desplazar y me va a quedar yodo más 2 fluoruro de potasio. A su vez, como el poder oxidante sabemos que crece para arriba, ahí vemos el potencial de reducción, el poder oxidante, el cloro, por ejemplo, el cloro no lo puede desplazar al flúor de sus sales, por ejemplo, si yo tengo fluoruro de potasio, aquí no va a haber reacción, no hay reacción. Porque el cloro no es más oxidante que el flúor, al contrario. Entonces no hay reacción en este caso. Pero si el cloro, por ejemplo, reacciona con bromuro de potasio, acá lo tenemos más oxidante que el bromuro, entonces lo va a desplazar al bromo y se va a formar la sal, por supuesto. Lo va a desplazar al bromo y al yodo de sus sales. Esto es yodo, yoduro de potasio. Lo va a desplazar al yodo de sus sales. A su vez, siguiendo con el orden de poder oxidante, el bromo, ¿a quién desplazará? ¿A quién les parece a ustedes? El bromo podrá desplazar de sus sales al flúor del fluoruro de potasio o del cloruro de potasio. ¿Qué les parece, Juan Llanos? ¿Podrá pasar esto? No, profe. No, ¿por qué? Por el potencial de reducción. ¿Cuál es el mayor potencial de reducción? El del flúor. Exactamente, esto no va a pasar, no puede pasar. Sin embargo, el bromo puede desplazar al yodo de sus sales. Sí puede ser porque es más oxidante que el yodo. Por eso yo les decía una cuestión importante, cuando armaban el puente salino, podían usar cloruro de potasio perfectamente, pero nunca yoduro de potasio, que eso lo he visto en algunos de los parciales, ¿no? ¿Por qué nunca se puede utilizar yoduro de potasio? Porque el yoduro de potasio puede oxidarse perfectamente a yodo. O sea, si puede perfectamente intervenir en la reacción redox, el yoduro de potasio, que es lo que uno no quiere cuando utiliza una sal para el puente salino. Uno quiere que sirvan como compensador de cargas y no que reaccione. Entonces, jamás el yoduro de potasio puede servir como sal del puente salino. Tiene que ser el cloruro de potasio porque es el que menos tendencia tiene a intervenir en una reacción redox. Va a tener mucho menos. El yoduro de potasio va a tener mucho más. Dejo de compartir, vuelvo a la presentación. Hay muchas cosas que tenemos acá que ya la vimos. Entonces, hablamos ya entonces el poder oxidante se va a explicar desde los potenciales de reducción y desde las reacciones de desplazamiento, ¿sí? Bien, entonces, cuando tengan una tablita así, ustedes me van a explicar las propiedades de los halógenos con estos valores, ¿sí? Hay 5 grandes propiedades de los halógenos que son sus estados de agregación, la reactividad, cómo varía, el poder oxidante,
el poder oxidante, y hay otra que es interesante acá, que era la afinidad electrónica, la variación de la afinidad electrónica le está indicando la tendencia a formar compuestos iónicos, fluoruros iónicos. Por ejemplo, en general los haluros son iónicos, pero los fluoruros son los que tienen mayor carácter iónico. Ahí está una tendencia a enlace. Es bueno también decir que la verdad es que si bien el flúor con los metales, escuchen bien, forma compuestos iónicos, con los no metales, como por ejemplo el azufre, el fósforo, el carbono, va a formar compuestos covalentes. Ahí va a formar compuestos covalentes. La cuestión va a estar en que el enlace carbono-flúor, azufre-flúor, fósforo-flúor, ¿cómo va a ser? A ver, Lilian, ¿qué te parece? ¿Cómo va a ser ese enlace? ¿Va a ser polar, apolar? ¿Cómo va a ser, Lilian? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que cuando el flúor se une a no metales, como el carbono, como el fósforo, como el azufre, va a formar enlaces covalentes. Yo quiero saber si esos enlaces covalentes van a ser polares o apolares. ¿Qué te parece a vos? Serían apolares. Apolares. Bueno, mira, no es así, pero me sirve de pie, como en el teatro. El flúor es el elemento más electronegativo, eso es lo que dijimos. Entonces, más electronegativo de la tabla, por lo tanto, cuando planteo un enlace covalente con el carbono, con el fósforo, con el azufre, con el hidrógeno, que no es metal ni no metal, ¿a vos te parece que va a ser apolar? Lilian, otra vez, para que no nos... No, profe, ahí estaba mirando la tabla, me puse a calcular con la electronegatividad y no Tienen seguía. que ser entonces polares los enlaces. Pero, Sí, profe. Sí. Bien, esa es una cuestión. Ahora, que sea polar la molécula en sí, eso lo vamos a ver acá. Vamos a dejar de compartir y volvemos a nuestra pizarrita. Y en la pizarrita vamos a hablar de algunos compuestos del flúor, por ejemplo, el tetrafluoruro de carbono, el pentafluoruro de fósforo, por ejemplo, el pentafluoruro de fósforo, que feo que tener que borrar para que me salga mejor, el hexafluoruro de azufre, a ver, el hexafluoruro de azufre, y el a ver, espérate que borre para que me quede más bonito esto, me quede mejor. Y el heptafluoruro de yodo, por ejemplo, ahí les están mostrando algunas cuestiones, son compuestos del flúor, compuestos del flúor 7, acá sería fósforo, flúor 5. Ahí está formando compuestos covalentes. ¿Qué pasa? Es que tengo un mouse que es inalámbrico, compuestos covalentes. Estos compuestos covalentes tienen enlaces polares, pero la molécula puede ser apolar o polar de acuerdo a la geometría que tenga. Entonces, la geometría del tetrafluoruro va a ser tetraédrica. ¿Qué hibridización va a tener el carbono acá unido a 4-flúor marco? ¿Qué hibridización será? El carbono acá unido a 4-flúor. No se oye, padre. O no me contesta, o no me escucha. ¿Qué hibridización tendrá el carbono? A ver, Ferrero. ¿Qué hibridización tendrá este átomo central acá, unido a 4-flúor? Sería SP3. Perfecto, SP3. Ahora veamos, no sé qué pasa con Sorrentino, o lo perdimos o no sé qué ocurrió.
Ah, María Mabel, copa. Y este otro que estoy haciendo acá con el pentafluoruro de fósforo, ¿qué hibridización tendrá el flúor unido a 5 flúors? ¿Qué hibridización tendrá este? Mabel, ¿me estás escuchando? SP3D. SP3D, muy bien. Este otro, ese flúor 6 que lo hicimos la otra vez en la pizarra. A ver, Ferrero, a Huertas, Luciana Huertas, en este caso el azufre está en el centro, está unido a 6 flúor. ¿Qué hibridización tendríamos acá? De acuerdo todo a la teoría de enlace de valencia, ¿no? Sería SP3D2. SP3D2. Bien, SP3D2. Y este otro que tenemos acá, el heptafluoruro de yodo, en este caso, ¿qué hibridización tendríamos? Acá tengo un pentágono en el centro de la molécula. Y 7 flúor. ¿Qué hibridización tendría acá? A ver quién le toca. ¿A quién le toca? Celina. Celina Santos, ¿qué hibridización tendría acá yo? Fíjate que el yodo está unido a 7 flúor. ¿Qué te parece? ¿Me escuchan, chicos, no? A ver, miren cómo fue, ¿no? SP3, empezamos con SP3, después SP3D, después SP3D2. Y este último, ¿cómo será la hibridización? Bueno, no me escucha Celina. Daniela Gómez, ¿qué hibridización tendría este último? Sería SP3D3. Exacto, SP3D3. Acá tendríamos 4 orbitales híbridos. Acá tendríamos 5 orbitales híbridos. Acá 6 orbitales híbridos. Y acá 7 orbitales híbridos. Ahora, en cuanto a la polaridad, ¿qué les parece? ¿Serán moléculas? El enlace es polar, ¿no? El enlace carbono-flúor, fósforo, flúor es polar, el enlace azufre, flúor es polar, el enlace yodo, flúor es polar. Pero las moléculas son polares. ¿Qué le parece a Ríos, Luciana? ¿Las moléculas son polares, estas moléculas? ¿Qué les parece? ¿Son polares? No se oye, padre. A ver, ¿a quién más? Lilian Llanos. Ríos, Profe, no Luciana. serían polares. ¿Quién serían? No, no polares. Serían no polares. No, ¿Por qué, Lilian? porque, o sea, se cancelarían ¿Los que se ¿qué serían las cancelarían? vencidas? Perdón, ¿qué se cancelaría? Se cancelarían las fuerzas, profe. ¿Cómo le llamamos a esas fuerzas? Fuerzas culómbicas. No, ¿cómo le ¿No? llamamos esto es enlace Los covalente, momentos. no hay iones, ¿eh? ¿Cómo le llamamos a esas fuerzas? Momentos dipolares, momentos dipolares. Se cancelarían estos momentos dipolares porque están ubicados en forma simétrica. Entonces, el enlace va a ser polar, pero la molécula va a ser polar o apolar, depende de la simetría. Si son moléculas simétricas, como todas estas, los momentos dipolares se cancelan. Si son moléculas asimétricas, que las hay, también forman moléculas asimétricas, el flúor, esas solo en ese caso serían polares. Entonces, todas son moléculas, aquí lo vamos a poner grande, moléculas
apolares. Bueno, eso es lo que vamos ahí. Ahora vamos, entonces hablamos de la tendencia de enlace a formar cuando el flúor se une a no metales, a formar compuestos, moléculas, ¿no es cierto? Moléculas, que obviamente como son moléculas son covalentes, y van a ser, pueden ser polares o apolares, dependiendo de la simetría. Vamos a dejar de compartir, vamos a volver a la presentación. Y bueno, sabemos entonces esto que son moléculas diatómicas. Obviamente el punto de fusión y ebullición va a ir aumentando porque los estados de agregación van a aumentar. Empiezo con gases, paso por líquidos y termino con sólidos. Entonces obviamente el punto de fusión va a crecer y el punto de ebullición también. Bueno. El astato sabemos que es un elemento radiactivo, yo ya se los había dicho, por lo tanto acá no lo vamos a estudiar. ¿Y dónde los encontramos a esto? ¿Cuáles son las fuentes de flúor, cloro, bromo, yodo? Si bien el flúor es el más reactivo, todos tienen energías de enlace, y eso quiero que recuerden bien eso. ¿Dónde está? Ahí está. Las energías de enlace, disociación de enlace, si bien son muy chiquitas en el flúor, no son muy altas en el caso del resto de los halógenos tampoco. Porque si uno compara una energía de enlace del hidrógeno, por ejemplo, acá lo tenemos justamente, al hidrógeno, la energía de disociación de enlace del hidrógeno, a ver si lo pongo acá. Acá está. Uy, ¿qué pasó? Bien, vamos a... Acá está, se me cerró, se me acaba de cerrar. Bueno, acá vemos que la energía de disociación de enlace del hidrógeno, de los átomos de hidrógeno en la molécula, es 400 y pico. O sea que estos igualmente son muy reactivos. El flúor es el más reactivo, pero son todos muy reactivos. Imagínense no imagínense, vean los valores. La energía de disociación de enlace del nitrógeno, que era tan poco reactivo, es enorme, comparada con estas energías de disociación de enlace. Entonces son reactivos. Por lo tanto, cuando yo los quiera encontrar en la naturaleza, no los voy a encontrar elementales, ¿ah? No, los voy a encontrar formando sales fundamentalmente. El flúor en minerales como el fluoruro de calcio, la criolita, ¿se acuerdan? Que esta puede ser natural o puede ser sintética, o sea, la puede preparar el hombre o ser natural. El hexafluoroaluminato de sodio, la criolita, el fluoruro de calcio, por ejemplo, ¿sí? El cloro, bueno, la salina, el cloruro de sodio, las salinas de Santiago del Estero, de Jujuy, de Bolivia, todas las mismas formaciones geológicas son cloruro de sodio. Aquí hablan de sal de roca de Stafford y Cheshire, pero las salinas están aquí cerquita y sabemos. Los bromuros los vamos a encontrar en el agua de mar, fundamentalmente, y en algunos depósitos salinos, pero nunca es tan abundante como los cloruros. El cloruro de sodio es muy abundante, muy abundante. El cloruro de magnesio lo encontramos junto con el cloruro de litio en las salmueras de la Puna, ¿sí? Entonces, el cloruro de sodio va a ser el más abundante. Y el bromo lo vamos a sacar del agua de mar, igual que al magnesio. Al yodo, ¿dónde va a ser la principal fuente? Proviene de un yodato de potasio que viene asociado con el famoso nitrato de sodio de Chile. Este nitrato, que en una época, en el siglo XIX, Chile hacía grandes negocios con Europa vendiendo el nitrato como fertilizante, hasta que Haber descubrió cómo hacer el amoníaco, el ácido nítrico y el nitrato de amonio, hasta que descubrió cómo preparar esta sustancia que los chilenos le vendían porque era natural. Junto con ese nitrato de potasio va a ir asociado el yodato de potasio. Esa va a ser una de las fuentes de yodo. Junto con eso vamos a tener las algas también. Hay unas algas marinas que tienen pequeñas concentraciones de yodo. Vamos a ver que el yodo
es un oligoelemento, es un elemento necesario para nuestro organismo, muy necesario, en pequeñas cantidades, pero esas pequeñas cantidades vamos a ver que son muy importantes. Ahora vamos a ver, aquí está muchas de las cosas que yo ya les fui diciendo. Lo único que quiero hacer referencia en esta diapositiva son los estados de oxidación. Ustedes saben que el flúor, el estado de oxidación principalísimo es el número de oxidación, estado de oxidación -1, fundamentalmente el -1. Y no puede ampliar octeto, o sea que no puede ampliar su covalencia. Su covalencia está limitada porque es un elemento del segundo periodo. Cuando llegamos al cloro, al bromo y al yodo, eso cambia, porque tienen orbitales D. Entonces empieza a ampliar la covalencia y por eso le podemos asignar otros números de oxidación al cloro, bromo y yodo, el famoso más 5, el más 7, más 5, más 3, más 1 y más 4. Les agrego el más 4 en el dióxido de cloro, que es un compuesto importante en la industria papelera. O sea que nosotros siempre, parece que los únicos números de oxidación que existen son más 7, más 5, más 3, más 1, y no, es más 4 también, ¿sí? Vamos a ir ampliando esa cuestión de los números de oxidación. Obviamente el flúor, como es el más electronegativo, es el que en la regla de asignación de números de oxidación o estado de oxidación le da siempre el más negativo, el -1. De todas maneras, el resto de los halógenos también pueden llegar a tener el -1, lógicamente. ¿Por qué? Porque tienen 7 electrones y pueden ganar un electrón y completar el octeto y adquirir entonces una carga eléctrica y se le puede asignar. Acuérdense que los números de oxidación son asignaciones. El número de oxidación -1. Bien, vamos a ver que ese número de oxidación -1 es muy estable. Es muy estable. ¿Y cómo se ve que ese número de oxidación -1 es muy estable? Porque generalmente, ¿dónde lo vamos a encontrar a estos elementos? Siempre lo vamos a encontrar como sales, como cloruros, como fluoruros, como yoduros, como en el caso del yodo también como yodato, y el bromo como bromuro en el agua de mar. Entonces el número de oxidación +1, eso se puede ver en los diagramas de Latimer y de Frost, que ese es uno de los temas de la exposición. Es muy estable, ¿sí? Bien. El flúor es un gas, ya sabemos, eso ya lo vimos. Es un gas, ¿no? Amarillo, muy reactivo. El flúor reacciona con todo, por eso vamos a tener mucho cuidado cuando lo vamos a obtener, cuando tengamos que manipularlo, en qué tipo de material va a tener en contacto. Vamos a ver que su ácido principal, su haluro principal, que en agua se convierte en hidrácido, el ácido fluorhídrico, es el único ácido que ataca las cerámicas y los vidrios. Por eso cuando tengo ácido fluorhídrico lo tengo que almacenar en recipientes de polietileno. El cloro es un gas amarillo, verdoso, bastante irritante a las mucosas, al sistema respiratorio, muy irritante. El bromo es un líquido rojo oscuro y el yodo es un sólido oscuro brilloso, casi parece que brilla como un metal. Pero sin embargo jamás diríamos eso. El yodo no es un metal, no tiene comportamiento metálico ni tiene unión metálica. ¿Sí? Los 3 halógenos, como son apolares, son poco solubles en agua. Más bien reaccionan. Lo poco que se solubilizan en agua empiezan a reaccionar. De ellos, obviamente, el más reactivo con el agua va a ser el flúor. Pero todos reaccionan con el agua y se disuelven poco. Y lo poco que disuelven ya empiezan a reaccionar. ¿Y por qué? Porque son moléculas apolares fundamentalmente. Entonces son poco solubles en agua y lo poco que se disuelven ya entra a jugar su poder oxidante. Entonces reaccionan con el agua, el flúor desplazándolo al oxígeno del agua, el cloro dismutándose, acuérdense de la reacción de cloro más agua, dismutándose,
una reacción que es muy común también en el bromo y el yodo, la dismutación, solamente que solo en el cloro es mucho más importante, porque en todas esas dismutaciones hay equilibrios y la constante de equilibrio más alta la va a tener el cloro. Eso lo voy a volver a repetir, así que no se preocupe. Por lo tanto, si decimos que es poco soluble en agua, como es apolar, va a ser más soluble en solventes orgánicos, como el benceno, el tetraclorometano, que es lo mismo que el tetracloruro de carbono, en el éter etílico, o sea, en solventes muy apolares, con muchas características apolares, van a ser solubles estos halógenos, estas moléculas de halógeno, y el yodo va a tener una particularidad con respecto a las soluciones cuando se disuelve en estos solventes apolares y cuando se disuelve en solventes polares como el agua, que con el agua se disuelve muy poco. Veamos, acá está el yodo, fíjense, es un sólido cristalino que también tenemos que decir que sublima, o sea que no existe el yodo en estado líquido. El yodo, cuando se lo calienta, ¿qué es lo que sucede? Generalmente pasa al estado gaseoso. ¿Por qué? Porque su punto de fusión coincide con el punto triple del diagrama de fases del yodo, el diagrama de fase para una sustancia pura como el yodo. Coincide y por lo tanto entonces nunca llega a fundirse. Cuando se empieza a calentar, directamente pasa de sólido a gaseoso y cuando se enfría, al revés, de gaseoso a sólido. ¿Sí? Como el yodo es, por ejemplo, tiende a ocurrir lo siguiente. Como la molécula de yodo es muy grande y una molécula que se polariza, que se deforma, y tiende a ¿qué? A recibir pares electrónicos de moléculas que lo pueden aportar. Por ejemplo, el agua, ¿sí? El etanol, en este caso, que es una molécula, este es el etanol. A ver, es bueno que lo reconozcan. Nosotros antes, cuando estudiábamos en la escuela secundaria, estudiábamos mucha química orgánica, muchas fórmulas, y cuando llegábamos a la facultad ya sabíamos muchas cosas, porque nos daban mucha química en la escuela. En mi época, por supuesto, soy antidiluviana. El etanol es una molécula, fíjense acá, que tiene este grupo carbono, hidrógeno, 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 unido a otro carbono, o sea, formando cadena, y en el extremo va a tener el grupo OH. Acá hay pares electrónicos sin compartir. Como la molécula de yodo es muy grande, tiende a ¿qué? A poder acomodar esa densidad electrónica, de estas densidades electrónicas, y forman asociaciones, asociaciones químicas que le llamamos aducto. ¿Sí? Lo hace con el agua también, ¿no? Con el agua que tiene pares de electrónicos. Pares electrónicos también que le puede recibir, puede aportar esos pares el agua al yodo y el yodo los puede acomodar, formando también aductos. De la misma manera puede unirse a un anión yoduro, la molécula de yodo, y recibir los pares electrónicos que tiene alguno de estos pares electrónicos que tiene la molécula del yoduro, el ion yoduro. Vamos a ponerlo así, con la carga negativa afuera, y formar lo que se llama otra vez un aducto. El yoduro le aporta un par electrónico en un enlace dativo y forman una nueva especie química con carga, que tiene varios nombres, ¿no? Le llaman yodo, yodurado, ¿sí? Yodo, yodurado. Generalmente la carga negativa esta se compensa con un ion potasio. Y cuando se mezcla entonces esto ocurre siempre que yo hago reaccionar el yoduro de potasio más yodo. Se va a formar esta especie. Yodo, yodurado de potasio. Esto forma una solución. Esto es una solución. El yodo es sólido y acá se forma una solución. O sea que el yodo
se disuelve en el yoduro de potasio y a su vez forma el aducto. Este aducto es lo que le conocemos como solución de Lugol. Esto lo utilizan mucho los bioquímicos como reactivo para muchas muestras que ellos cuando quieren estudiar el azúcar en los metabolismos, etcétera, utilizan mucho esta solución de yodo disuelto en yoduro de potasio que se forma este aducto. Eso es característico del yodo ya, es característico. Y a su vez tiene una cualidad interesante que yo les decía. El yodo, si se mezcla con agua o con etanol, acá la solución es pardo rojiza. Acá la solución es pardo rojiza. Ustedes si se acuerdan, ahora no se ve eso, ¿no? Pero antes existía el alcohol yodado, que era etanol más yodo, que era un agente desinfectante, que ardía en las heridas, no se imagina. Pero era muy bueno como desinfectante. Entonces era porque el yodo estaba mezclado con solventes polares, ¿ven? Aquí tengo el oxígeno con pares electrónicos, el agua con pares electrónicos. Son solventes polares. Pero cuando se mezcla con el ion yoduro, forma una solución rojiza. Una solución rojiza intensa. Casi caramelo, digamos, rojiza intensa, ¿sí? Ustedes vieron que el yodo disuelto en tetracloruro de carbono daba un color muy bonito. ¿Qué color daba? Disuelto en tetracloruro de carbono. A ver, Ríos, Luciana. ¿Qué color daba el yodo cuando se disolvía, por ejemplo, en este solvente apolar? ¿Qué color daba? Ustedes lo vieron en la práctica, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? Porque vamos a tener que preguntar así. ¿Quién se acuerda de...? A ver. Se formarían dos fases, una fase era rosada y la otra fase era color amarillenta, blanca. ¿Y la otra fase cuál color tenía? Era un color rosado. Exacto. O sea, en el rosado, ¿qué es lo que había, Ferrero? Se unía el yodo con el tetracloruro de carbono porque lo semejante disuelve lo semejante. Bien, y en el amarilla o parda, digamos, parda rojiza, no sé, la otra fase. Estaba con agua, ¿verdad? Sí, todavía quedaba algo de solución acuosa de yodo, pero entonces está bueno, Ferrero, entonces la disolvemos en solventes apolares, como el tetracloro de carbono, como el sulfuro de carbono, como el benceno, nos va a dar colores bonitos, rosado, salmón, etc. Entonces el yodo lo podemos reconocer de acuerdo al color que forma con el solvente. Entonces tiene esa cualidad el yodo, ¿no? Esa es una cualidad interesante del yodo. Bueno, las propiedades del flúor, algunas diferenciales ya vimos, algunas hay que marcar. Por ejemplo, forma un solo enlace covalente, no puede ampliar la covalencia. Con el hidrógeno va a formar un fluoruro de hidrógeno. Fíjense, ¿a dónde está? A ver si me deja escribir. Un fluoruro de hidrógeno muy estable que a su vez va a formar enlaces puente. Unos enlaces puente muy, muy, muy intensos. Tan es así que estos enlaces puente que forma con otras moléculas de fluoruro de hidrógeno pueden ser tan fuertes que puedo llegar a formar, por ejemplo, unidades dímeros, por ejemplo. Un dímero ya casi es un enlace fuerte, un enlace unión puente hidrógeno, sigue siendo intermolecular, pero es más fuerte que lo normal, más fuerte que las uniones intermoleculares cuando está el oxígeno y el hidrógeno. Entonces pueden formarse estas uniones, estas especies, un dímero, un tetrámero, un hexámero, con una cualidad, que cuando se disuelve en agua el ácido fluorhídrico, o sea, cuando se disuelve en agua y se comporta como ácido, atento a las teorías que vimos, se va a comportar como un ácido débil, o sea, con una constante del orden de 10 a la menos 4. Eso es
diferente, una constante del orden de 1 por 10 a la menos 4. O sea que es un ácido medianamente débil. Podemos decir medianamente débil. Esta cualidad hay que recordarla y marcarla. Entonces, al ser el más electronegativo de todo el grupo, es diferencial. Al formar el único ácido débil, porque todos los otros haluros de hidrógeno, el ácido clorhídrico, bromídrico y yodídrico son fuertes, ahí empieza la diferencialidad. Y además, cuando nosotros teníamos ácidos débiles, ¿qué decíamos? Que cuando un ácido débil está concentrado, está diluido, por ejemplo, ahí estoy poniendo cosas que no son, cuando un ácido débil está concentrado, el grado de disociación es menor, decíamos, ¿sí? El grado de disociación, el porcentaje de alfa de un ácido débil, al estar concentrado, el porcentaje de alfa era menor. Y en este caso ocurre todo lo contrario. Cuando este ácido, eso lo vamos a explicar con la pizarrita, porque es un comportamiento distinto al resto de los ácidos débiles. No sé si me estoy compartiendo, díganme por favor. En el caso del ácido fluorhídrico, entonces, que era un ácido débil, cuando estaba concentrado, en lugar de disminuir el alfa, aumenta el alfa. O sea, tiene un comportamiento diferente al resto de los ácidos débiles. ¿Y eso por qué? Porque al formar estas asociaciones, estas uniones puente tan poderosas, tan fuertes entre moléculas, tan fuertes, eso hace, perdón, esto es hidrógeno, flúor, vamos a mostrar un caso de un hexámero. Cuando forma estas uniones poderosas, aunque sigan siendo uniones entre moléculas y formen, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, me falta uno de acá, flúor. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Los hidrógenos están custodiados por dos flúor. Cada hidrógeno de estos que están en el interior del hexámero, resulta que está muy poco libre, está custodiado, está impedido, digamos, de liberarse como hidrógeno, debido a que por los enlaces puente hidrógeno tan fuertes, esto no tiene tanta tendencia a liberar el protón. Entonces se comporta como un ácido débil. ¿Ah? Con un ácido débil, es el único hidrácido de los halógenos que es débil. Pero ocurre que cuando está muy concentrado, ¿qué pasa? Cuando está muy concentrado, supónganse, vamos a ver aquí, si está muy concentrado es que tengo muchas moléculas, ¿no es cierto? Muchas moléculas de fluoruro de hidrógeno en el sistema, muchas moléculas de fluoruro de hidrógeno. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que al estar tan concentrado y tantas moléculas, aquí sería más diluido, por ejemplo. Si tengo 2 moléculas, por ejemplo, nada más, o 3, eso sería cuando está muy diluido. Acá está diluido, porque hay pocas moléculas, pero acá está concentrado. Entonces, lo que hace este ácido cuando está muy concentrado es que, si bien los hidrógenos que están en el medio de la cadena, estos tienen menos tendencia a liberarse, pero crece la tendencia a liberarse de los hidrógenos terminales. El hidrógeno terminal es más ácido que el hidrógeno del medio. Entonces, cuando aumenta la concentración, empiezan a aparecer, aumenta mucho la concentración de la molécula de fluoruro de hidrógeno, aquí está concentrado, empiezan a aparecer el fenómeno de los hidrógenos terminales,
Y este hidrógeno terminal aumenta la acidez. Por eso que el porcentaje de alfa de disociación, en el caso del ácido fluorhídrico, crece cuando está concentrado, no cuando está diluido. Y es por el fenómeno de los hidrógenos terminales. Otra diferencialidad del flúor. ¿Qué otra diferencialidad vamos a marcar? Todas, algunas ya las vimos. Acá está, la solubilidad de los fluoruros iónicos difiere de los correspondientes al haluro. Ustedes se acuerdan que el fluoruro de litio era el único fluoruro insoluble de los fluoruros de los metales alcalinos. Y el fluoruro de plata es el único haluro de plata soluble. O sea que es diferente, y los fluoruros iónicos tienen diferente comportamiento de solubilidad frente a los otros haluros, a los cloruros, a los bromuros, a los yoduros. Y es el elemento más oxidante de los halógenos, por eso reacciona con agua en forma diferencial al resto de los halógenos. Y además ataca el dióxido de silicio, a la sílice, al vidrio, lo ataca, cosa de que no hacen los otros hidrácidos, ni tampoco reaccionan igual con el agua. Eso vamos a ir explicándolo mejor. Acá se ve, por ejemplo, en esta tablita se ve, por ejemplo, las entalpías de disolución de los fluoruros. Las entalpías de disolución de los fluoruros. Ahí se ve, por ejemplo, que la entalpía de disolución del fluoruro de litio, estas están calculadas, ¿no? Estas son todas calculadas. La entalpía de disolución está calculada con el valor de la energía reticular del fluoruro, de estos de los metales alcalinos, y también los de los haluros de plata, con la energía reticular y con la entalpía de hidratación. Con eso calculamos las entalpías de disolución y vemos que la más alta y la más positiva de las entalpías de disolución la tenemos en el fluoruro de litio, por eso es que es insoluble. Y después cuando pasamos al fluoruro de sodio, el de potasio, el de rubidio, el de cesio, que son los metales alcalinos, ya la entalpía de disolución se hace más chica, cada vez más chica, hasta hacerse muy negativa en el fluoruro de sodio. El fluoruro de cesio, mejor dicho. O sea que ahí se ve la diferencia, la diferencialidad de los fluoruros, por ejemplo, alcalinos, que ahí tenemos el fluoruro de litio único insoluble, y todos los otros fluoruros son solubles. Después, en el caso de la plata, el fluoruro de plata es el que tiene la entalpía de disolución, son todos endotérmicos, pero la más chiquita es la del fluoruro de plata. Por eso es que es soluble el fluoruro de plata. Y las otras entalpías de disolución de los otros haluros de plata son altísimas porque todos estos haluros de plata son insolubles. Son insolubles, acuérdense de eso. Bien. Ahora veamos a las reacciones de los haluros, de los halógenos con agua. Aquí tenemos el caso del flúor más agua. Hemos planteado la diferencia de potencial estándar y nos da mayor que 0. O sea que esta reacción del flúor con agua es espontánea. En el caso del cloro, fíjense, en el caso del cloro también es espontánea la reacción de cloro más agua. Y ahí se da una situación que es importante marcar. Voy a dejar de compartir un cachito para ir a la pizarra y a ver las reacciones de los halógenos con agua. Que hay diferencia en cuanto al comportamiento. Me van diciendo si estoy compartiendo, ¿no? Entonces, reacción de los halógenos con agua. Algunas cosas yo ya les anticipé. Son poco solubles y cuando se solubilizan reaccionan con el agua, manifestando su carácter oxidante. Y ahí se ve. En el caso del flúor, nos va a dar, desplaza el oxígeno, que era nuestro oxidante por excelencia, lo que pasa que este es más oxidante todavía. Aquí teníamos un delta
vamos a plantear el cálculo de la diferencia de potencial con la diferencia de potenciales de reducción, que son los que están en la tabla. Entonces, el potencial de reducción de flúor que pasa a fluoruro, menos el potencial de reducción del oxígeno que pasa a agua. Y eso nos va a dar una cuestión así, 2,7 voltios menos 1,23, que eso sin hacer ninguna cuenta sé que es mayor que 0. En el caso del cloro, presten atención. Puede ocurrir esta reacción desde el punto de vista termodinámico, o sea, es espontánea esta reacción, o sea que también podría desplazar el oxígeno del agua, podría, y el delta D nos va a salir, en este caso, potencial de reducción del cloro a cloruro, menos potencial de reducción del oxígeno a agua. Fíjense, acá nos va a dar 1,36 positivo voltio menos 1,23. O sea, acá también tendría que ocurrir. O sea, podría ser el problema que esta reacción es muy lenta, o sea, la cinética no nos acompaña. La termodinámica nos dice que la reacción puede ocurrir por el delta D estándar mayor que 0, pero la cinética nos dice que no va a ocurrir. ¿Cuál es la reacción que va a ocurrir? La que vimos más de una vez. La vimos para ver una reacción de dismutación. La vimos para potabilizar el agua. La vimos más de una vez. Esta es la reacción que ocurre y tiene una constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio para el cloro es bastante alta. ¿Se favorece? ¿En qué medio se favorece esta reacción? ¿A qué pH, Lucio? ¿A qué pH se favorece la reacción esa? La dismutación. Aquí vamos a escribir. La dismutación. ¿Para pH ácido? A ver, si yo le agrego un ácido, vamos a ver. Espérate, si vamos a cambiar de color. Fíjate que es un equilibrio, ¿no? Si yo le agrego un ácido, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a perturbar el equilibrio ese? Cuéntenme Lo ustedes. desplazaría hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón. Entonces, no. Entonces, un pH ácido no lo beneficia. No favorece. ¿A qué pH lo beneficiaríamos? pH básico. Exactamente. Entonces, por eso, cuando yo potabilizaba el agua, me aseguraba un medio alcalino con el hidróxido de calcio. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Le agregaba un hidróxido, una base, y entonces, cuando le agregaba la base, lograba que el equilibrio se desplazara hacia los productos. Ahí entonces, ahí es donde se explica, y ahora volvemos, retomamos con algunas cuestiones importantes, cuando hablábamos de la celda de cloroálcali. En la celda de cloroálcali, la parte del ánodo era una electrólisis de cloruro de sodio, de la solución de cloruro de sodio, para obtener hidróxido. Yo ahí separaba con una membrana la parte del ánodo y del cátodo porque no quería que el hidróxido de sodio, los oxidrilos que se formaban en el cátodo, reaccionaban con el cloro que se estaba formando en el ánodo. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se estaba formando hidróxido de sodio. Y entonces, en ese caso, si el cloro, como yo sé que la dismutación se favorece en medio ácido cuando reacciona con el hidróxido de sodio, necesariamente está muy favorecida la reacción esta y se forma cloruro de sodio, esto es un equilibrio, hipoclorito de sodio y agua, ¿sí? Entonces, esta era la reacción indeseada
en la celda de cloroálcali. Esto es pregunta conceptual, chiquitos, ¿no? Volvemos de nuevo, ¿se acuerdan? La celda de cloroálcali, la de la amalgama, toda esa volvemos ahora. Porque en esa celda se producía cloro también. Y eso va a ser un método industrial para producir cloro. Y una de las reacciones era indeseable en el proceso de obtención de hidróxido de sodio. Y deseable si yo quiero hipoclorito de sodio. Entonces ahí es que retomamos toda esa historia. Ahora vamos a ver el caso del bromo y el caso del yodo. En el caso del bromo y el yodo, la reacción con agua va a ser un equilibrio, pero con mucho menos desplazado hacia los productos, mucho menos desplazado hacia los productos. El hipobromito no es estable, no es como el hipoclorito. Entonces, aquí vamos a tener una constante de equilibrio del bromo, ¿sí? Y acá en el yodo es aún menos desplazado hacia los productos la reacción. Entonces, porque también el hipoyodito no es estable en solución acuosa. ¿Y qué pasa con el hipoyodito y el hipobromito? Siguen estas historias, se dismutan, esto igualenlo ustedes, ¿no? Se dismutan nuevamente para dar bromato y yodato junto con el bromuro y el yoduro. Entonces, si uno empezaba, si quiere uno, que es importante hacerlo, uno quería comparar las constantes de equilibrio, podemos decir que la constante de equilibrio del cloro en esta reacción es mayor que la del bromo, y mayor que la del yodo. Mayor que así, de esa manera. Se va a cumplir. Entonces, ese es el comportamiento de los halógenos frente al agua. Poca solubilidad y lo poco que se disuelven ya reacciona. Y reacciona diferente el flúor que el cloro, el bromo y el yodo. Nos da diferentes productos. Vamos a dejar de compartir. Hasta ahora no hay preguntas, ¿no? No se duerman, ¿eh? No hay más que preguntas, no hay respuesta. Bien, acá está todo explicado. Les quiero recordar, por ejemplo, esto está explicado en el libro de Blesa, en el libro de Química Inorgánica, pero yo encontré que tenía errores los potenciales que usaban. Había errores en el uso de los potenciales, así que, bueno, lo tenemos que dar nosotros bien dado, y se acabó. Una cuestión que sí es importante marcar es que la reacción esta del halógeno más agua, que nos da siempre el haluro, el halito, el haluro, el hipohalito y protones, es una reacción que es de equilibrio, pero además también que es sensible a la temperatura. Cuando la temperatura baja, se va a formar el haluro y el hipohalito, ¿no? El caso del cloro, por ejemplo, específicamente el caso del cloro. Con agua va a dar lo que vimos, cloruro, hipoclorito, pero a temperaturas elevadas, cuando la temperatura es muy elevada, ya el haluro, el cloro, se dismuta, pero no a hipohalito, sino a halato, a clorato. Se forma cloruro y clorato. Eso ocurre cuando aumenta la temperatura. Eso hay que reconocer. Entonces, estas reacciones de los halógenos con agua, hay diferencias entonces entre el flúor, que es el elemento diferencial, y el resto de los halógenos. Pero también van a ser sensibles al pH, como lo acabamos de ver, y van a ser sensibles a la temperatura. Bien. Bueno, estas son las reacciones de desplazamiento que acabamos de ver, y empiezan los métodos de obtención. Yo les había dicho varias veces, para obtener flúor, por ejemplo, para obtener flúor se hace una electrólisis de un haluro, igual que cuando se electroliza cloruro de sodio sólido, digamos, se lo funde y bueno, se obtiene cloro. En el caso del método Down se obtiene así cloro. Acá también, solamente que acá vamos a tener que tener algunas consideraciones importantes. Una, que el electrolito va a ser una mezcla líquida, una solución.
de fluoruro de potasio, de ácido de fluoruro de hidrógeno más fluoruro de potasio. Como el fluoruro de hidrógeno es líquido, lo disuelve al sólido. ¿Por qué no utilizo fluoruro de potasio sólido, lo fundo y ya está? ¿Por qué no hago esa vía? Porque acá, ¿qué va a pasar? Para fundir el fluoruro de potasio, ¿qué temperatura necesitaré? ¿Necesitaré poquito o muchito? Mucha temperatura. A ver, Lourdes. Lourdes Caliba, que la veo ahí. ¿Mucha temperatura o baja temperatura? ¿Qué necesitaré? Más baja, profe. Baja el fluoruro de potasio. ¿Por qué baja, Caliba? ¿Qué tipo Por de la compuesto es el reactividad. fluoruro? ¿Cómo? Te escucho, Lourdes. ¿Cómo me decía, profe, el Claro, compuesto? el punto de fusión de fluoruro de potasio es alto, o sea, alto en el sentido que es mucho más grande de 100 grados, 200, 300, 400, 500, 600, o es por debajo de 100 grados. ¿Cómo será su punto de fusión? De acuerdo al tipo de unión química, te estoy diciendo. Eso es lo que te va a decir a vos eso. ¿Qué tipo de unión química tiene? Es alta, ¿verdad? Porque No, pero tiene ¿qué tipo de unión química tiene? iónica. Exacto. Y los compuestos iónicos se caracterizan por tener ¿cómo? Un elevado punto de fusión. Altos. Generalmente altos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo que fundir el fluoruro de potasio, y va a ser ese mi electrolito, y tengo que trabajar, voy a tener que trabajar a temperatura de 700, 800 grados, y a esa temperatura, cuando obtenga flúor, el flúor es un peligro, porque normalmente es muy reactivo, y a esa temperatura directamente me va a atacar la celda, me va a atacar todo lo que encuentre. Es inmanejable el flúor a semejante temperatura. Entonces yo no puedo utilizar el fluoruro de potasio fundido, no lo puedo usar. Entonces, ¿qué uso? Una solución entre el líquido fluoruro de hidrógeno que me disuelve el fluoruro de potasio. ¿Y qué ventajas tiene? Una, que puedo trabajar a mucho menor temperatura, a una temperatura de 100 grados más que suficiente, incluso menor. Es más, puedo trabajar a una temperatura mucho más tranquila para que el flúor sea más manipulable, porque el flúor con la reactividad que tiene no podés darle tanta temperatura. De esta manera trabajo a menor temperatura. Otro detalle más, el fluoruro de hidrógeno es un electrolito débil. Acabamos de ver que es un ácido débil, o sea que se disocia poco. Por lo tanto, como electrolito no es muy bueno, pero como está el fluoruro de potasio, que sí es iónico, como todos los fluoruros metálicos, entonces la mezcla hace que el fluoruro de potasio le otorgue la conductividad necesaria al electrolito, o sea, los iones, y el fluoruro de hidrógeno me permita disolver el sólido, el fluoruro de potasio, mantenerlo líquido a temperatura baja. Entonces, hay un porqué de usar esta mezcla de electrólisis para obtener el flúor por electrólisis. Entonces, voy a tener una celda con algunas características muy especiales, un cátodo de que es el tanque de acero, no cualquier acero, es un acero templado que tiene que resistir los ataques del flúor, tiene que resistir los ataques del flúor, es acero al cobre níquel, porque lo que sucede es que el cobre y el níquel del acero va a reaccionar con el flúor y van a formar fluoruro de níquel y fluoruro de cobre 2 y van a formar una capa sobre el acero que lo protege y lo pasiva. Entonces, ese acero, que es un acero templado, se llama acero templado, al cobre níquel, es el ideal para este caso. Porque si yo no utilizo este acero, el flúor se lo traga al tanque. Reacciona con el tanque y se lo come directamente. Lo hace desaparecer. El flúor que obtengamos en el proceso va a atacar el tanque si ese tanque no es de un acero especial. Eso en cuanto al cátodo, que es el electrodo negativo en electrólisis. Y luego el ánodo va a ser coque, carbón, pero coque o carbón desgrafitizado. No puede tener la estructura del grafito,
esa estructura laminar del grafito, porque si no el flúor se introduce entre las láminas del grafito y reacciona en forma violenta con el carbono del grafito y tampoco es deseable. Entonces tiene que ser un carbono amorfo, un electrodo de carbono, pero amorfo. No puede tener estructura cristalina de grafito. En general se utiliza un carbono amorfo. O bien lo que dicen carbono desgrafitizado, que no tenga estructura de grafito. Eso en cuanto al ánodo, ¿sí? Y después tengo las reacciones clásicas de electrodos, ¿no? En el ánodo se oxida el fluoruro a flúor y en el cátodo se va a reducir los protones que brinde el ácido débil, el fluoruro de hidrógeno. Esos protones que brinde el fluoruro de hidrógeno se van a reducir en el cátodo. Y esta va a ser la reacción global, ¿sí? A ver, no sé, acá está. Uy. Vuelvo a compartir. Aquí que me deje escribir. Hay cosas que quiero escribir, como por ejemplo el acero templado que usamos. El acero templado, no me deje escribir. Ahí está. El acero templado, entonces, va a formar con el flúor el acero templado del cátodo, que es el electrodo negativo en este caso, va a formar cobre, flúor 2, fluoruro de cobre o fluoruro cúprico y fluoruro de níquel. Estos son los que van a se adhieren a la superficie del cátodo, del tanque, y producen el fenómeno de pasivación. Entonces, esa pasivación es lo que me va a proteger al cátodo, al tanque del cátodo, para que poder continuar y desenvolverme con electrólisis. Este proceso está desarrollado por un químico, Moassam, que desarrolló este método justamente porque se necesitaba flúor para un objetivo determinado, que era enriquecer el uranio de los reactores de fisión. En ese momento enriquecían uranio para la bomba atómica. Esto era el famoso proyecto Manhattan, que se desarrolla en los Estados Unidos, que era muy importante para el desenvolvimiento de la Segunda Guerra Mundial. Aquel que desarrollara el arma más poderosa iba a dominar al resto y se iba a finalizar la guerra. Que más o menos eso pasó. Estados Unidos aliado con Francia y hay varios países europeos y Rusia, le ganaron a Alemania. Esa fue una parte de la historia. La otra parte es la guerra con Japón en el Pacífico, también la ganaron. Y una de las cuestiones era dominar todo lo que era el poder de fuego, el poder de los armamentos. Entonces desarrollaron la bomba atómica y Moassam sabía que necesitaba el flúor para enriquecer el uranio, enriquecerlo isotópicamente. Eso lo vamos a ver en radioquímica. El uranio natural es el isótopo 238. Cuando lo fluoran, se puede lograr aumentar el uranio 235, que es el que tiene mayor rendimiento de fisión nuclear. Entonces, por eso es que necesitaban el flúor. Y es fundamentalmente para eso, ahora, por ejemplo, se utiliza el flúor para obtener un polímero que es el teflón, que se utiliza mucho para materiales, para capas de materiales, o sea, para generar superficies. En el caso, por ejemplo, los utensilios de cocina, superficies que resistan la temperatura y evita que se pegue la comida y todo eso, ¿no? O sea, el teflón, este polímero de carbono y flúor se lo utiliza mucho ahora, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones son importantes. El porqué de la temperatura, el porqué del electrolito, el porqué del cátodo, el porqué del ánodo, ¿sí? Y otra cuestión importante que aparece mucho en la bibliografía, que hay que hacer una aclaración, que cuando fluoruro de hidrógeno más fluoruro de potasio, a esto juntito lo juntan y lo presentan de esta manera, ¿ves? Lo unen, se forma esto. Que podría ser perfectamente la unión entre el fluoruro de hidrógeno por unión puente, el fluoruro.
Este es el anión. Este es el anión y el catión es el potasio. Entonces, muchas veces se lo escribe de esa manera, otras veces no, pero se lo puede escribir de esa manera. Y lo van a encontrar en la bibliografía así. Más potasio, más. Bien. Esto sería lo más importante. En el caso de los métodos de obtención del cloro, van a revisar el método de, recordar los siguientes métodos. El del cloroálcali, que le estuve marcando algunos puntos importantes, el de la amalgama y el del Down, porque es muy importante para los tres producen cloro. No solamente el cloroálcali y la amalgama no solo producen hidróxido de sodio, sino producen cloro. E incluso si le sacamos al cloroálcali la famosa membrana separatoria del ánodo del cátodo, reacciona el cloro con hidróxido de sodio y nos da hipoclorito de sodio, que es otro producto comercial, ¿no? Tan importante, muy importante también, ¿no? Que tiene mucho valor industrial. No digo que está igualito que el hidróxido de sodio o el ácido sulfúrico, pero es un producto comercial. Y muchas empresas que producen productos de limpieza obtienen el hipoclorito por electrólisis. Bien, eso en cuanto al cloro. En cuanto al bromo, vamos a recordar algunos aspectos importantes. Se lo obtiene de la... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? No. El cloro lo vamos a obtener del agua de mar, está en una proporción de 2,5 por 10 a la menos 4, porcentaje. Un porcentaje está disuelto, masa en volumen, ¿sí? Se obtiene principalmente el agua de mar, está como sales alcalinas, o sea, está como bromuro en las sales de mar, en el agua de mar, y se le van haciendo tratamientos que tienen mucho que ver con sus propiedades químicas. Por ejemplo, el primer tratamiento, vamos a la primera etapa es tratar el bromuro que viene del agua de mar con cloro en una reacción de desplazamiento, porque el cloro es más oxidante que el bromo. Esta es una reacción de desplazamiento clásica. Nos va a dar cloro, 2 cloruro y acá 2, ¿sí? De esa manera lo obtengo la primera etapa, ¿sí? En la segunda etapa, ¿qué es lo que pasa? Como yo sé que el bromo, al igual que el cloro, en solución acuosa va a tender a ¿qué? A esta reacción. Va a tender a esta reacción, que es la dismutación, ¿no? Que se forma bromuro, hipobromito y protones. Entonces, lo que se hace para evitar esta reacción, esta es una etapa indeseable. ¿Por qué indeseable? Porque en esta reacción pierdo bromo, porque se me va reaccionando con el agua. Entonces aquí se ajusta, hay un ajuste a pH ácido, aquí ajuste a pH ácido, por ejemplo 3,5, pH 3,5, para que el equilibrio se me desplace hacia los reactivos y no perder bromo en esta reacción, ¿sí? No pierdo bromo y después en la siguiente etapa, ¿qué hago? Lo trato con carbonato de sodio, una solución de carbonato de sodio, que el carbonato de sodio, como ustedes saben, que es una sal de un anión de ácido débil, tiende a dihidrolizarse en solución. Entonces, al hidrolizarse en solución, nos va a dar oxidrilos, porque se hidroliza y nos da oxidrilo. Entonces, el pH ahora aumenta. Como el pH aumenta, se favorece la formación de, como es medio alcalino ahora, el medio alcalino va a favorecer, estamos en la segunda etapa, ¿no? Esta es la primera. Esta es la segunda, en la que yo tengo que trabajar con el pH. Como en medio alcalino se va a formar bromuro, hipobromito. Y acá, bueno, este viene y bueno, aquí seguro que hay agua. En este caso hay
bicarbonato de sodio. Entonces, ¿qué pasa? A la solución resultante dice que contiene bromuro de sodio y bromato de sodio, porque lo que ocurre es que el bromito, el hipobromito, se me dismuta a bromuro y bromato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice, se los concentra por evaporación, a estos se los trata con medio ácido, y lo que se hace ahora, en lugar de una dismutación, es una comproporción. Se juega con el pH, comproporción. Se produce una comproporción para favorecer ¿qué? En la formación de bromo. Todas estas etapas son para lograr que se forme bromo lo más puro posible. Fíjense que ahí aplicaron varias cuestiones. Aplicaron la dismutación acá. Aquí se aplicó, se ve un proceso de dismutación. Y acá se está favoreciendo la dismutación para luego ajustar un pH ácido para favorecer la comproporción. Todos estos juegos de equilibrio que van en una dirección y van en la otra, se hace justamente para formar bromo de buena pureza, lo más puro posible, y se obtiene bromo bastante puro, un líquido oscuro, característico, ¿no? Acá se ven algunas cañerías por donde circula el líquido ese pardo rojizo característico del bromo. ¿Sí? Eso en cuanto a la obtención industrial de bromo. ¿Sí? A la obtención de yodo, ahora nos vamos a tener que referir al yodato, al famoso yodato de potasio que está enlazado, unido, mezclado con el nitrato de sodio en Chile. Lo que se hace es que el yodato es un subproducto del nitrato de sodio, entonces cuando se cristaliza, en el licor madre de cristalización, cuando se hace cristalizar el nitrato de sodio, en el licor, o sea, se hace cristalizar, se lo disuelve y se lo cristaliza. Entonces, en el licor de cristalización, en el líquido sobrenadante con los cristales, hay mucho yodato de potasio. Entonces, ¿qué es lo que se hace con este yodato? Este yodato es tratado con sulfito de sodio, sería el sulfito ácido de sodio, que es un reductor, entonces me lo reduce al yodato, a yoduro de sodio, ¿sí? Entonces ese yoduro de sodio lo hago reaccionar después, este yoduro de sodio con más yodato de sodio que lo que tenía original, y se forma una comproporción. Por comproporción se forma yodo, y este yodo, que es insoluble en agua o poco soluble, precipita. Después se lo filtra y se lo trata con una solución de carbonato de sodio para neutralizar el ácido que tiene el medio, porque aquí fíjense que para hacer la comproporción utilizamos ácido sulfúrico, y luego al utilizar carbonato de sodio para neutralizar el ácido, después se lo recicla, se va reciclando para una nueva etapa del proceso. Y la purificación al final es porque tiene un contaminante, el yodo, que es el cloruro de yodo. El cloruro de yodo es un interhalogenado, o sea que el yodo producto, este yodo, que es el producto principal, tiene un contaminante, tiene impurezas de un interhalogenado, que es el cloruro de yodo. ¿Ves? Se nombra primero el más electronegativo, cloruro de yodo. Este es un compuesto interhalogenado. Este interhalogenado, ¿cómo lo vamos a eliminar? Lo hacemos reaccionar a este interhalogenado con yoduro de potasio, y entonces se forma más yodo, pero ya yodo puro, y cloruro de potasio, ¿sí? Y de esa manera lo purificamos al yodo en esta reacción.
Y así se obtiene yodo con una buena exigencia de pureza. Luego vamos a ver lo que se llaman la obtención de los halógenos en el laboratorio. Ustedes van a obtener yodo en el laboratorio a partir de yoduro de potasio en medio ácido con dióxido de manganeso. Acá vamos a obtener, acá se ve cómo se obtiene el bromo, digamos, pero con dióxido de manganeso, ácido sulfúrico y bromuro de potasio, porque queremos obtener bromo. Entonces, esta reacción me permite obtener en el laboratorio bromo. Fíjense, en el quitasato, en el primer quitasato, yo voy a tener la mezcla de dióxido de manganeso, bromuro de potasio y ácido sulfúrico. De ahí se va a ir generando el bromo vapor, se va a lavar en el frasco lavador y luego, a ver, esperen un minutito, este para cloro. Acá, para obtener cloro. En el quitasato se coloca la mezcla de reacción que es permanganato de potasio con ácido clorhídrico. Y se forma cloro gaseoso que sale por la tubuladura lateral, se lava en el frasco lavador y finalmente va a burbujear se va a generar yodo con este tubo invertido, sumergido en agua, que a medida que va entrando el cloro al tubo invertido va desalojando el agua. Luego que hacemos eso, llenamos de cloro el tubo, lo sacamos y lo tapamos. De esa manera tenemos un tubito de ensayo lleno de cloro. Eso se puede hacer en el laboratorio y de esa manera podemos obtener gases por desalojo de líquidos, podemos obtener cloro de esa manera, hidrógeno de esa manera, oxígeno de esa manera y dióxido de carbono, por ejemplo. Se obtiene en el laboratorio por desalojo de líquidos. Primero, obviamente, hacemos la reacción. Entonces, sería la obtención en el laboratorio. Acá está el diagrama de fases del yodo, que es lo que nos está mostrando, es que, como todos los diagramas de fases, presión versus temperatura, están analizadas las tres fases de las tres estados de la materia. Tenemos un punto, el punto cero, que es el punto triple, donde coexisten las tres fases, el punto crítico por encima del cual no se puede licuar ningún gas, y las líneas, por ejemplo, la de la BO vendría a ser el equilibrio sólido-gas, la OD, equilibrio sólido-líquido. En cada uno de los puntos de esas líneas están, en el caso de la OB, la temperatura de sublimación, en el caso de OD, las temperaturas de fusión, y en el caso de OC, que nos indica el equilibrio líquido-gas, los puntos de ebullición. En el caso del yodo en particular, que son moléculas unidas por débiles fuerzas de Van der Waals dentro de un retículo cristalino, ¿sí? Cuando yo apenas caliento, como las fuerzas de Van der Waals que mantienen unidas las moléculas son muy débiles, entonces cuando yo apenas caliento el bromo, por ejemplo, por debajo de una atmósfera, ¿no? Se va a sublimar. Cuando yo supero esa presión y llego a una atmósfera, ¿qué es lo que va a pasar? Ya cuando llego a una atmósfera, yo tengo que tener en cuenta que el punto triple del yodo coincide con el punto de fusión y por debajo del punto triple no existe estado líquido. Por lo tanto, no existe estado líquido para el yodo. O es sólido y si se calienta pasa directamente al estado gaseoso. Esa es una situación que tenemos que marcar para aquellas sustancias que subliman. No hay muchas, pero hay, como el caso del yodo, y en el caso del dióxido de carbono, por ejemplo, también sublimaba, también se los marqué como en su diagrama de fases, y eso es lo más relevante de acá. Nosotros vamos a obtener yodo así, de esa manera, calentando los vapores de yodo, recibiéndolo en una superficie fría, y en la superficie fría, por ejemplo, es un Erlenmeyer tapado con un vidrio de reloj, en el Erlenmeyer que está sobre hielo, se va generando el yodo, se ven los vapores esos púrpura, esos muy lindos vapores, que cuando tocan con la tapa del Erlenmeyer, que está fría,
ahí en ese punto, no, perdón, la tapa esa, que es un vidrio de reloj que tapa el lead measure, donde tenemos todo la mezcla de reacción, ahí es donde colocamos un vasito con hielo, perdón, para de tal manera que la superficie fría de la tapa tenga contacto con los vapores y ahí cristalice directamente, los vapores pasan a estado sólido. Y de esa tapita después la sacamos y retiramos los cristales para todos los ensayos de las propiedades del yodo. Como vimos, los distintos colores que va formando con distintos solventes, sus propiedades también reductoras, porque como va a ser el que tenga el menor poder oxidante, va a ser también el que tenga más posibilidades de digamos, intervenir en una reacción redox, ¿no? Bueno, los haluros de hidrógeno, también conocidos como ácidos alhídricos o hidrácidos también, se forman por la simple combinación de los elementos. Esa es una manera de obtener los haluros de hidrógeno, mezclando el halógeno, la molécula diatómica de halógeno con hidrógeno directamente, que en el caso del flúor es explosiva, porque el fluoruro de hidrógeno es muy estable. En el caso del cloro y el bromo la tengo que ayudar con luz para que se produzca la reacción, porque son fotoquímicas. Y en el caso del yodo es tremendamente lenta y se establece lo que se llama un equilibrio. Yodo más hidrógeno, y eso lo podemos escribir acá, que en el caso del yodo, fíjense, ahí vemos las distintas reacciones. Hidrógeno más flúor, esta es violenta. Esta es violenta. En el caso del hidrógeno más cloro, que forma los haluros de hidrógeno, esta es una reacción que requiere de la luz, fotoquímica. Necesita luz. Y en el caso del yodo, ya es una reacción muy lenta, una reacción que tiene un equilibrio, una reacción de equilibrio que hay que favorecerlo para que se forme, ¿sí? Todos los haluros obviamente reaccionan con agua y todos van a comportarse como ácidos, solo que el ácido fluorhídrico va a ser el más débil de todos esos ácidos, ¿sí? Bien. Veamos el caso del haluro de hidrógeno, que decíamos que era más débil. Aquí está en la formación de los puentes hidrógenos famosos que hablamos, ¿sí? Y acá hay algunas propiedades de los haluros que vale la pena recordar. Por ejemplo, el único haluro líquido, fíjense el punto de fusión. El punto de fusión, bueno, este es el más grande de todos los, bueno, no el más grande, el más grande de todos es el yoduro de hidrógeno, porque es el menos negativo, ¿sí? Ese es el punto de fusión considerando que está en sólido. En el caso del punto de ebullición es más significativo en este caso, porque nos da que es el único haluro de hidrógeno líquido. Todos los otros tienen puntos de ebullición negativos, o sea, son gases, ¿sí? El calor de vaporización para pasar, por ejemplo, de líquido a vapor, bueno, en el caso del fluoruro de hidrógeno, fíjense cuáles son los valores. En el caso de todos los valores que tienen, el más alto calor de vaporización lo tiene el fluoruro de hidrógeno. El calor de formación, el más negativo, el más favorecido termodinámicamente es el fluoruro de hidrógeno. Y el menos favorecido a la formación del yoduro de hidrógeno es el que tiene el calor de formación más endotérmico. Y el más exotérmico es el fluoruro de hidrógeno. Después, la disociación en solución, la acidez. ¿Ves? El fluoruro de hidrógeno es el que tiene un grado de disociación más pequeño y todos los otros tienen altos grados de disociación porque se comportan como ácidos fuertes. Y la disociación en sus elementos, o sea, la descomposición térmica a 1000 grados, en el caso del fluoruro de hidrógeno es 0, no se descompone, y en los otros casos se va aumentando su descomposición
a medida que pasamos del cloruro de hidrógeno al bromuro de hidrógeno y al yoduro de hidrógeno, ¿no? El yoduro de hidrógeno va a ser el que tenga el porcentaje de disociación térmica más grande, porque justamente es el que forma el enlace más débil con el hidrógeno, porque es enorme el yodo y es pequeño el hidrógeno, entonces el solapamiento de orbitales siempre es poco efectivo, entonces el enlace es débil. Por eso es que se disocia cuando se lo calienta, por eso también se disocia más fácil y por eso es un ácido fuerte, pero ya como ácido disuelto en agua, el ácido yodhídrico. El calor de formación es el más endotérmico, el yoduro de hidrógeno, y ahí se ve clarito. Esta tablita se puede dar en un examen y ustedes tienen que ir haciendo inferencias de estos haluros de hidrógeno en cuanto a la acidez, en cuanto al estado de agregación, en cuanto al calor de formación, cuál va a ser el que sea más estable y que tenga un calor de formación más negativo, bueno, el fluoruro de hidrógeno. Bien, vamos a ver otro método de obtención que se puede preparar también los haluros de hidrógeno partiendo de la sal, el fluoruro, por ejemplo, o el cloruro, o el bromuro, o el yoduro, tratándolo con un ácido. En el caso del fluoruro de hidrógeno y el cloruro de hidrógeno, en el caso del fluoruro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno, se utiliza la sal más ácido sulfúrico concentrado. Que el ácido sulfúrico concentrado, y también se hace en caliente, es oxidante, pero frente al fluoruro, el ácido sulfúrico es menos oxidante, o sea, el fluoruro siempre va a ser mucho más oxidante, el flúor va a ser mucho más oxidante que el ácido sulfúrico, el cloro va a ser siempre más oxidante que el ácido sulfúrico, entonces cuando agrego ácido directamente se me liberan los haluros de hidrógeno y el sulfato correspondiente. Entonces lo que se hace acá es la mezcla se hace en un balón y se destila, de tal manera que a medida que se va formando el haluro de hidrógeno, que siempre es mucho más volátil que el ácido sulfúrico, que tiene un punto de ebullición elevadísimo, se vayan separando. A medida que se van generando, se van separando. Esa sería la forma de preparar, otra forma de preparación. En el caso del bromuro de sodio, el yoduro de potasio, utilizados para obtener el bromuro de hidrógeno o el yoduro de hidrógeno, ya no puedo utilizar sulfúrico concentrado y caliente, porque ya me oxidan el bromuro a bromo y el yoduro a yodo. Entonces no me conviene utilizar un ácido oxidante. Voy a utilizar un ácido como el fosfórico que no tiene propiedades oxidorreductoras, o sea, es estable frente a la oxidación y la reducción. Solamente me van a favorecer la formación, la liberación del haluro más volátil, en este caso, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. Por eso estas preparaciones se destilan, o sea, en el balón se pone la mezcla de la sal más el ácido y a medida que se va generando el haluro de hidrógeno más volátil, se va condensando y se va recipiendo en el recipiente colector. Ese es el principio por el cual se puede obtener en el laboratorio y se separa fácilmente, ¿no? Acá se tiene en cuenta entonces las propiedades oxidorreductoras del ácido sulfúrico y de los halógenos, y de los haluros de hidrógeno que vamos obteniendo. Bien. ¿Para qué se utilizan los halógenos? Bueno, los halógenos no se utilizan como elementos, sino como sus compuestos, sus derivados. Por ejemplo, el bromuro de bencilo en los gases lacrimógenos. Se usó también un compuesto halogenado como arma química, el gas mostaza, durante la Primera Guerra Mundial. Aquí está la formación del gas mostaza o sulfuro de beta-beta dicloroetilo, que era un gas de color amarillo, por eso le decían mostaza, que de muy mal olor, porque tiene azufre, todos los compuestos de azufre son generalmente de olores así fuertes o desagradables, tiene halógenos también en la molécula, de tal manera que tiene todo. O sea, es un gas pesado, es un gas que no se dispersa fácilmente, que se concentra en algún lugar, se puede concentrar, obviamente
torna irrespirable el lugar, porque lo reemplaza el oxígeno, compite por el oxígeno, por el ambiente, y además tiene cloro, y todos los compuestos de cloro son irritantes, del cloro o de bromo, de cualquiera de los halógenos, sobre todo cloro y bromo, son muy irritantes a las vías nasales, a las vías respiratorias. Entonces, bueno, en el caso del gas mostaza directamente asfixiaba a los soldados, y en el caso del bromuro de bencilo no asfixia a los manifestantes, pero los dispersa, evita que avancen, digamos. Entonces, generalmente la gente, yo veía que se tapaba cuando venía una manifestación. ¿Qué hacen para soportar los gases lacrimógenos? Como son moléculas, moléculas halogenadas, muy irritantes a las vías nasales, se tapan generalmente con la remera o la camisa embebida en agua, porque estas moléculas son apolares y nunca atraviesan el agua, nunca atraviesan, no se disuelven en el agua. Yo no sé exactamente si los manifestantes lo saben, pero evidentemente algún conocimiento empírico hay, porque se salvan de los gases lacrimógenos de esa manera, y obviamente no avanzan más, que es lo que quiere la policía. No quiere matar, porque si no directamente sacaría un arma y ya está. No, si quiere dispersar, ¿no? Bueno, el gas mostaza más que nada se utilizó como arma química. Los gases lacrimógenos no son armas químicas, no son considerados por lo menos armas químicas. ¿Y qué otros usos? Los fluoruros. Generalmente, ¿cómo se los usa? Como sal, como fluoruro de sodio, en la formulación de las pastas dentales. Yo acá no estoy vendiendo pastas dentales, pero le estoy diciendo qué composición tiene de fluoruro de sodio la pasta dental, que generalmente lo que se hace es para reforzar el esmalte dental. El esmalte dental es un compuesto iónico, es flúor fosfato de calcio. O sea, es fosfato de calcio, pero al agregarle flúor a la pasta dental, el flúor se incorpora a la sal y nos genera una sal de anión doble. Flúor fosfato de sodio, flúor fosfato de calcio, porque la estructura iónica de los esmaltes, esto me refuerza el esmalte dental y logro una barrera para el ataque de las caries. ¿Ah? Por eso hay tratamientos para niños muy pequeños, que es justamente incorporarle flúor, hacerle aplicaciones de flúor en un periodo, digamos, sobre todo cuando están ya desarrollando su dentadura definitiva. O sea, están cambiando su primera dentadura, que le llamaban la famosa dentadura de leche, que eso es en habla coloquial, y cuando van reemplazando por los dientes definitivos, esos dientes van a salir con un esmalte dental mucho más fortificado, ¿sí? Obviamente son pequeñas, no es gran cantidad lo que tienen, pero lo que tiene de flúor en forma de fluoruro de sodio es suficiente como para reforzar el esmalte dental y no generar contaminaciones, o sea, no generar un veneno, porque el flúor, supónganse, si en lugar de que estuviera en una pasta dental, una sal de fluoruro estuviera presente en el agua, como es el caso de muchos lugares de la Argentina, Córdoba, Santiago del Estero, el agua tiene sales fluoruros. Y generalmente cuando hay una cantidad, en mucha mayor cantidad está el fluoruro ahí, en fluoruro de sodio, de potasio en el agua, cuando es cantidades grandes ya no refuerza el esmalte dental, sino que mancha los dientes. Entonces se nota las poblaciones que consumen esa agua, porque al fin y al cabo uno consume el agua que tiene. ¿Qué va a hacer? No se puede suicidar. Va a tomar el agua que hay. Entonces el agua esa muchas veces tiene sales que no son buenas, como en este caso el fluoruro, y se les quedan todos los dientes como moteados, manchados, ¿sí? Pero en menor cantidad es favorable. Entonces eso hay que regular bien la cantidad de fluoruro de sodio que va a ir en el esmalte dental. El bromo fundamentalmente se lo utiliza para preparar tinturas. Se utilizó, ahora ya no se usa más antidetonante para la gasolina, ¿no? Y los bromuros que se utilizan en fotografía, la fotografía vieja, ¿no? La fotografía digital. O sea, estos usos están medio en desuso, digamos. Y el yodo, aquí hay que hacer algunas observaciones porque es muy actual el tema.
El yodo se agrega como sal, como yoduro de sodio, como yodato de sodio a la sal común. Es una ley. Sobre todo el caso de las poblaciones del norte del país. Es muy importante que la sal tenga esos dos componentes, yoduro de sodio y yodato de sodio, porque favorecen el desarrollo de una hormona que es la triiodotironina, triiodotiroxina, que es la que regula el funcionamiento de la tiroides, que la tiroides es una glándula que a su vez regula muchos metabolismos, por ejemplo, el hierro en la sangre, el colesterol, los niveles de colesterol, entonces es muy importante que esa hormona esté que esa glándula que es la tiroides esté regulada por la triiodotiroxina. La triiodotiroxina, ¿qué pasa? Cuando no hay yodo en el alimento, que es lo que pasa más normalmente, porque el yodo, ¿dónde está? Como yoduro, por supuesto, no como yodo elemental. Como yoduro en los alimentos está en las crucíferas, en el brócoli, que no es un alimento que quiera mucha gente, digamos, en el brócoli o en los mariscos, que son carísimos, que no son, digamos, como una comida popular, digamos, ¿no? Entonces, consumir yodo, si uno vive muy lejos del mar, es muy difícil, no es difícil, pero se dificulta bastante, no se propicia. Entonces salió esta ley de yodar la sal. Esta la sacaron en el ministerio, en la presidencia de Humberto Ilia, que tenía un ministro de salud muy bueno, que era Arturo Oñatibia, un salteño, que había estudiado una enfermedad que se desarrollaba justamente por mal funcionamiento de la tiroides, lo que se llamaba el famoso bocio endémico, que era gravísimo. Él la estudió la enfermedad, estudió todas sus fases, estudió a personas afectadas y desarrolló la posibilidad de que si bien en los alimentos no hubiera yodo, o sea, no se come brócoli, no se come marisco, pero la sal que se usa para cocinar sí tuviera yodo. Entonces se le agregaba yoduro de sodio y yodato de sodio. Eso es importantísimo, porque eso es lo que nos permite, sobre todo a las poblaciones del norte, muy alejadas del mar, de tener una fuente de yodo importante en la alimentación para lograr que un buen funcionamiento de la tiroides. Entonces, esa medida, que fue una ley nacional, que la sacaron durante ese gobierno, fue muy importante porque eso era que nos permitió a los salteños controlar la enfermedad. Controlar la enfermedad y sobre todo en la fase crítica, que la fase crítica es terrible. Entonces, la mayoría de los salteños, digamos, nos libraron de eso, porque en la época en que no se yodaba la sal, todas las familias tenían 2 enfermos, 1 o 2 enfermos en la familia, y uno de ellos terminaba con gravísimas lesiones cerebrales. Entonces, es muy importante lo que hicieron, muy, pero muy importante. Otro uso como agente desinfectante, ahí sí el yodo se disuelve en agua, en alcohol, el alcohol yodado, o en podona, que es la polivinilpirrolidona yodada. Es el Pervinox, el nombre comercial es Pervinox, polivinilpirrolidona. Este Pervinox es el que aparece como desinfectante ahora en la mayoría de los botiquines, y es muy buen desinfectante y no produce el ardor brutal cuando te colocaban, digamos, sobre alguna herida, que lo que ocurría con el alcohol yodado. En el alcohol yodado los chicos lloraban. Yo me acuerdo que a mí me saltaban las lágrimas. No existía no existía el Pervinox, pero no existía esta polivinilpirrolidona, existía el alcohol yodado nomás, y llorábamos los chicos cuando nos desinfectaban las heridas por los juegos. Ahora no, ahora existe esta sustancia. ¿Dónde más se usa? El yoduro de potasio se utiliza en la acumulación para reducir la acumulación de la radiación en el caso de personas irradiadas. Hubo una, no sé, ¿por qué no? A ver, acá está. Hubo un problema en Japón en el 2011, que los reactores de fisión fueron destruidos por un tsunami, o sea, un maremoto más un terremoto. Entonces, ¿qué pasó? Del reactor se escapó el yodo 131, que es un radioisótopo muy peligroso,
que dañaba mucho a las poblaciones. Entonces, ¿qué pasó? Como esto estaba en el aire, para evitar que este yodo se incorporara por la respiración, porque estaba en estado, o sea, estaba, digamos, mezclado, disperso en el aire, se le daba a la gente pastillas de yoduro de potasio, se saturaba a la persona de yoduro de potasio para evitar que ese yodo ingresara al organismo. Evitaban de esa manera. En la agroindustria para herbicida es el yoduro de potasio, sobre todo, no el yodo, se lo utiliza como reactivo analítico, al igual que el sulfuro de hidrógeno, que el agua oxigenada, que el peróxido de hidrógeno, son reactivos analíticos, se utiliza mucho en química analítica. Y bueno, y otras más que creo que ya son más generalidades que otra cosa, ¿sí? Llegué justito, no sé, hablé como peor que Tato Bores. Ustedes ya no lo deben conocer a Tato Bores, ¿no? Pero era un cómico que hablaba, a ver dónde estoy. ¿Dónde estoy? No, compartir, no quiero compartir. A ver, quiero dejar de compartir y no sé dónde está. Acá está. Dejar de compartir. Hablaba como loco para en todo el programa y que se parezco Tato Bores. Tato Bores ya murió, por supuesto, hace un montón de tiempo. Pero bueno, espero que haya quedado algo. No hubo ninguna pregunta. Si hay alguien que quiere quedarse a consultar algo para el parcial de mañana, estoy disponible. ¿Han dado el presente en el chat? Sí, aquí veo los de ingeniería química. En ingeniería industrial, a ver, ingeniería industrial, si me han dado el presente en el chat. Sí, está el presente en el chat. ¿Alguna duda, chicos, o nos despedimos? ¿Hay alguien que quiera consultar para el parcial de mañana? Los de ingeniería química, sobre todo. ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Estuvo muy... Ah, mirá, Marcos dice que no tiene micrófono. Bueno. Marcos no tiene, yo que me estaba enojando, que no me contestaba. Nos despedimos entonces. ¿Escucho algo? Chao, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Nos vemos pronto entonces. No hay consultas. Nos vemos, profe. Nadie quiere Chao, consultar. profe. Bueno, chao. Nos vemos entonces. Vamos a parar esto.